puesto a pensar cómo sería tu vida si trabajaras 100% remoto? Si lo has pensado más de 3 veces, este video es para ti. Una de las preguntas que más recibo sobre trabajo remoto es cómo conseguir clientes. Y en este video te voy a llevar paso a paso por la metodología que desarrollé para lograr tener clientes constantes sin depender de plataforma. Antes que nada, quiero presentarme. Yo soy Ori y bienvenido a mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas porque en este canal hablo de trabajo remoto, cómo ganar dinero por internet, cómo hacer negocios digitales y para llevarte a entender cómo hice que los clientes me empezaran a llegar solos sin yo tener que aplicar o sin tener que hacer prácticamente nada. Tenemos que hablar de posicionamiento, que en realidad es una palabra que odio, pero ya en el video te voy a explicar por qué y cómo tú puedes hacer tu propio posicionamiento. Antes de entrar en materia, tengo que decirte mi primer error al querer buscar clientes 100% remotos y fue pensar que necesitaba más plataformas. Yo creía que tenía que estar en todos lados, que sí o sí iba a necesitar presencia y viralidad o fama entre comillas o incluso tener una marca personal para que otras personas me contrataran y quisieran trabajar conmigo a miles de kilómetros de distancia. Cuando la realidad era que no necesitaba estar en todos lados, solo necesitaba afinar mi mensaje. Y entonces aquí sí o sí, lamentablemente, tenemos que hablar de posicionamiento, que muchas veces en todas partes se confunde con marca personal, con marketing, con un montón de cosas y en realidad lo que tiene que ver es con SEO. ¿Cómo hacer para posicionarte como un experto en la materia o en esa área en la que tú quieres trabajar sin volverte loco, sin depender de miles de plataformas? Y para hacer todo esto, pues tengo que presentarme. Hola, mucho gusto, yo soy Ori y este es mi primer video de YouTube en este canal donde te voy a hablar más y te voy a llevar de la mano para que aprendas conmigo negocios digitales, trabajo remoto y quizás un poquito de productividad y organización para que roquees este mundo digital como a mí me gusta. Soy arquitecto, soy venezolana, estoy certificada en Project Management y tengo más de 6 años trabajando remoto como Project Manager y viviendo 100% del Internet. He trabajado con clientes de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Comencé a trabajar remoto en el 2020 cuando me despidieron de una empresa famosísima, Chevron, justo en la pandemia. Y luego de eso tuve que rebuscarme y empecé como asistente virtual ganando $3 la hora. Y algo que me enorgullece muchísimo es que he trabajado de la mano con personas de Google, de Microsoft. Esto me ha dado como todo ese insight operativo y eso me llevó a hacer el framework que te voy a enseñar hoy en este video. Entonces, echemos un poco para atrás y retrocedamos en el tiempo porque realmente cuando fallas en conseguir clientes remotos es porque tienes un bloqueo o un problema principal y tenemos que ir a la raíz de eso. Y mi problema probablemente también sea el tuyo, era que estaba confundida. No era la visibilidad ni la falta de intentos, porque créanme, yo quería más que nadie un trabajo remoto para no depender de ningún país. Cargos, qué podía hacer, cómo podía llamarme, cómo hago para que me contraten, veo redes y consumo y realmente todo eso hizo una confusión enorme en mi cerebro y yo tenía en mi perfil un mix de un montón de cosas que yo sabía que podía hacer, pero la realidad era que no llegaba y no conectaba con ningún cliente. Entonces necesitaba descifrar como este sistema para yo poder entrar a ese mundo, cobrar más y tener mi flujo de clientes sin depender de agencias, de plataformas y de nada. Entonces lo que hice fue que empecé a estudiar todo este mundo y me creé mi propio framework. Ahora, el framework más común es ir a las plataformas, aplicar a trabajos, esperar que te llamen, ir a entrevistas y repetir. Y yo, la verdad, me cansé de eso. Iba a entrevistas que al final no quedaban en nada y obviamente empiezo a frustrarme y a creer que quizás el mundo no era para mí. Pero yo era más rápida, yo necesitaba que esto funcionara sí o sí. Entonces, ¿cuál fue mi framework? Retroceder. ¿Cómo es posible después de todo el tiempo que tengo de experiencia, de carrera? ¿Tengo que otra vez retroceder? Sí. Hay que blanquear ese cerebro porque escuchamos a demasiadas personas allá afuera o tratamos de hacer demasiadas cosas cuando en realidad no nos damos cuenta de que hay que volver a nosotros mismos. Y me refiero a nuestra narrativa profesional. Tenemos que reinventárnosla. No sé si tú eres como yo, pero a mí nadie me enseñó a hacer un buen currículum, a tener una narrativa profesional, ni siquiera a tener un pitch de ventas para yo venderme a mí misma, mis habilidades o mis servicios. Ese tema de ventas es como algo que no nos enseñan en la universidad, no nos enseñan nuestros papás, a menos que nuestros papás sean empresarios, que no es mi caso. Una vez que yo retrocedí, empecé a ver cosas de mí misma que yo siempre recomiendo hacer y lo hablo en todas mis asesorías, en mis programas, en mis redes, hacer tu Ikigai. Realmente hacer esta metodología que no es más
una metodología japonesa donde Iki es vida y Gai es como tu valor, y todo esto viene a ser como tu razón de ser. No significa que tu Ikigai va a ser lo que te rija todo el resto de tu vida, a diferencia de lo que muchas personas piensan, sino lo contrario. Va a ser eso que te va a dar el impulso para tú saber más o menos en qué dirección ir. Entonces, Ori se propuso retroceder haciendo el Ikigai, volviendo a escribir todas las cosas que sabía hacer que pudieran ser transferibles al mundo digital. Y para esto te voy a dejar un recurso en la descripción 100% gratis para que tomes ese primer paso y entiendas todo lo que yo condensé en meses de ensayo y error y lo puedas hacer desde una plantilla de Notion súper sencilla y que vayas llenando poco a poco y así alimentes tu inteligencia artificial, ChatGPT o Gemini, lo que uses, para luego partir de ahí y hacer tu currículum, tus plataformas, todo lo que tiene que ver con definir tu título en el mundo laboral remoto. Ese paso de haber retrocedido me llevó a poder construir una narrativa profesional que tuviera sentido con la persona que yo me quería convertir en el mundo digital. La realidad es que empecé siendo asistente virtual, pero el cargo que más adelante entendí que podía ser era Project Manager. En ese momento no había tanta información como hoy en día sobre el trabajo remoto, así que por mucho tiempo consideré que era un asistente virtual y me encontré a mí misma haciendo tareas administrativas básicas de asistente virtual, pero estando aburrida y ya queriendo pasar al siguiente nivel. Después de mucho investigar, me di cuenta de que el siguiente nivel era pues ser Project Manager o ser asistente de proyectos, lo cual me daba mucha más visibilidad, mejores ingresos, y eso iba mucho más conectado con lo que yo realmente quería hacer y me gustaba hacer, que es la parte operativa dentro de una empresa. Cuando condensé mi narrativa profesional y eso ya tenía sentido para mí y ya era algo que yo sentía que me identificaba con eso, pasé a la parte de la visibilidad correcta, que fue basarme en solo 2 plataformas. Y en mi caso yo escogí las más famosas, que no todo el mundo recomienda, pero yo siento que son las más poderosas si quieres comenzar en el trabajo remoto, que son LinkedIn y Upwork. Yo solamente me enfoqué en esas 2. Necesitaba primero dominar la técnica de estas 2 plataformas y luego, si quería, ir allá afuera, y probablemente iba a ser más fácil en mi mente. Pues unos años después me doy cuenta de que sí, yo tenía razón, era más fácil primero dominar LinkedIn, Upwork y luego ir allá afuera a ofrecer mis servicios, porque una vez que tú logras conseguir tu primer cliente que no te conoce pero confía en ti por lo que tú misma dices de ti, de tus habilidades y cómo te aprendes a vender, ahí es cuando empiezas a validar el método. Por eso algo que siempre les digo a las personas que asesoro y a las personas que me escuchan, un paréntesis acá, es que tus plataformas, ya sea LinkedIn, Upwork o la que escojas, empieza a tener el primer cliente, ya estás validando que tu comunicación, tu narrativa profesional y todo esto tiene un sentido y sirve de una manera u otra, porque alguien te escribió para pedir tus servicios. Cuando yo comprobé y validé y yo conseguí mi primer cliente a través de LinkedIn, yo empecé a entablar conversaciones y empecé a ir a entrevistas. Y todas estas entrevistas, después de varios rechazos, lo que me enseñaron fue a ser yo misma, a abrir puertas de comunicación, lo que me llevaba al network, que eventualmente, si en este momento no necesitaban mis servicios, ya me iban a tener en la mira porque ya habían hablado conmigo y eso me acercaba un paso más a la meta. Muchas personas ven un rechazo en una entrevista como no puede ser otra vez, pero en realidad te está puliendo el speech o el formato en el que dices las cosas para venderte a ti mismo. Y todo eso me trajo oportunidades, que fueron los mismos clientes haciéndome ofertas, contactándome nuevamente e incluso queriendo volver a trabajar conmigo después de que habíamos hecho pequeños proyectos. Ahora, ¿qué cosas no me funcionaron en todo este proceso de descubrimiento? Porque he visto muchas personas en redes que hablan sobre aplicar a todo lo que vean, cuando en realidad eso no funciona de nada y que nos deja muy cansados y muy frustrados porque no estamos llegando a la meta, porque sentimos que estamos poniendo el esfuerzo. Yo siempre hablo de una ruta profesional y cuando pasa esto de que aplicas masivamente, es como si tu ruta estuviera rota. No sabes a dónde estás apuntando, por ende es muy difícil de que llegues al lugar que quieres llegar. Luego, copiar perfiles de otros. Ese error también lo cometí. Entraba a perfiles de personas muy buenas, que sentía que estaban ganando muy bien, aunque yo no lo sabía, era algo que creía, sobre todo en Upwork, por ver su tarifa por hora. Decía, bueno, si cobran $50 la hora es porque miles de personas se lo pagan y están ganando muy bien. Entonces yo decidía que quería copiar esos perfiles y resulta que ningún perfil que yo hacía tenía mi identidad y eso se notaba. Se nota cuando es una copia, se nota cuando estás copiando a otras personas, tanto en redes como en el trabajo, como cuando te estás dejando guiar por personas que capaz
no es lo que tú quieres o no son las personas que admiras en el proceso. Y otro de los errores que cometí fue hablar solo de mí. El verdadero game changer, o realmente cuando cambió todo, fue cuando entendí que yo tenía que dejar de hablar de mí y empezar a hablar del problema que tenía la empresa o el cliente para que ellos se sintieran identificados y quisieran escucharme, verme e incluso entablar una conversación conmigo. Porque la primera barrera que nos encontramos es poder llegar a esa entrevista para que nos den la oportunidad de expresarnos. Entonces, cuando yo hablaba solo de mí, no rompía esa barrera. Nadie quería escucharme porque ya yo estaba diciendo un montón de cosas que había logrado, pero no las estaba enfocando en cómo esas cosas que yo había logrado ayudaban a la empresa o al futuro cliente que me iba a contratar. Entonces, como para resumir todo lo que he dicho hasta ahora, el framework que yo te recomiendo utilizar y el que me ha funcionado a mí durante 6 años es primero retroceder, es decir, volver a ti, a tus bases, a tu ikigai, a tu propósito, a lo que realmente te mueve y te gusta hacer. Luego, ir a tu narrativa profesional. ¿Quién quieres ser de verdad de manera profesional? Si aún no sabes eso, no puedes saltar al siguiente paso. Tienes que estar en el paso de retroceder, ikigai, introspección. Luego, tener la visibilidad correcta. Es decir, definir muy bien tu cliente ideal, tu empresa ideal, con quién quieres trabajar, a quién le quieres prestar servicio y cómo se vería un día de tu vida prestando servicios a esa empresa. Viene la parte de conversación, que es ese espacio para que las empresas te escriban o los clientes te escriban, los reclutadores, y estén interesados en trabajar contigo. Ahí es donde validas que las etapas anteriores hayan funcionado. Y por último, la oportunidad. Cuando ya hablamos de recibir ofertas, recibir entrevistas y realmente que te escriba un cliente o una empresa con un PDF, con un deck diciéndote esto es lo que te queremos pagar, si estás de acuerdo, avísanos y empezamos a trabajar juntos. Y una duda demasiado común en todo este proceso es, ¿tengo que postear contenido? La realidad es que para mí, no. No tienes que tener una marca personal para que los clientes te escriban. Sí es real que en pleno 2026 necesitamos incluso más visibilidad porque hay mucha competencia. Entonces, algo que yo siempre recomiendo es hacer un caso de estudio y no importa qué rol tengas, no importa qué hayas hecho, tengas una especie de kit o de portafolio adaptado a cada rol, linkeado a tu perfil, ya sea una página web donde expliques tus servicios o un lugar donde expliques como casos de estudio todos los proyectos en los que has participado y eso esté muy visible en tu perfil para que las empresas ya tengan como un insight mayor sobre ti. Algo que recomiendo hacer es que dentro de esos casos de estudio escojas uno en el que capaz te hayas equivocado muchísimo o en el que más hayas aprendido y lo conviertas en estilo post para LinkedIn o incluso para cualquier red social, como un carrusel, algo escrito, no tiene que ser un video tuyo hablando, así que creo que por ese lado, Pero si ese caso de estudio lo conviertes en un post como un carrusel y lo dejas pineado en destacados en tu perfil de LinkedIn, ya tienes un factor diferenciador por encima del resto y ya los clientes pueden ver en tu perfil un poco más de ti. Lo que me lleva a la siguiente pregunta súper común. ¿Hay que mantener actualizada la plataforma siempre? La plataforma de LinkedIn se actualiza cuando adquiriste nuevos certificados, nuevos aprendizajes o sientes que escalaste un poco más dentro de tu cargo, y sí es recomendable actualizarlo. En cambio, el currículum sí hay que actualizarlo y adaptarlo a cada posición. Y por último, hay que aplicar a trabajos. Eso va a depender demasiado de cada quien. Yo, Oriana, recomiendo dentro de mi programa y a todas las personas que asesoro no aplicar a muchos trabajos. Siento que aplicar a 2 trabajos o 3 a la semana es más que suficiente para que tú puedas medir qué cosas te funcionan y qué no, y no te canses en el proceso, siempre y cuando tengas la opción, porque obviamente depende de cada quien. Si no tienes ingresos inmediatos, hay un poco más de desesperación, así que esto 100% va a depender. Yo, Oriana, la verdad es que siento que cuando no aplicas a trabajos y las personas te contactan, primero, validas tu método, tu comunicación y tu narrativa profesional, y segundo, te saltas una parte que es llenar todas estas cajitas o tener que escribir a un correo, mandar tu carta de presentación, todo esto, porque al ellos escribirte significa que están interesados en ti y de una vez saltas a la parte de la entrevista que se llama Screening Interview, que es como la primera entrevista donde te conocen. Es una entrevista de 30 minutos donde básicamente te preguntan sobre ti, sobre tu experiencia laboral, y es algo como vamos a conocernos y es mucho más tranquilo. Al no aplicar y al validar tu método de que te escriben clientes, es mucho más fácil el proceso y menos frustrante. Ahora te quiero mostrar cómo llegaron mis primeros clientes y cómo es importantísimo que no le digas que no al principio a cosas que sientes que no están alineadas contigo, porque también he asesorado personas que sienten que si el trabajo no está 100% alineado contigo, es un no de una vez.
por lo menos este primer cliente me escribió en el 2022 por networking. Ya conocía a alguien que había trabajado conmigo y me escribió por LinkedIn. Yo trabajaba como asistente virtual y me preguntó si quería trabajar con él en la parte de responder emails, a lo que yo dije que sí, y duramos un año trabajando juntos y pasé de Customer Support a su asistente virtual y luego a Project Manager de 3 desarrolladores en sus páginas web y en sus proyectos. ¿Qué cosas hice para que todo esto pasara y no depender de ninguna plataforma, sino tener siempre un flujo de clientes que estaban interesados en mis servicios? Aquí te invito a que te copies mi estrategia. Lo primero, nunca me quedé solo en mi rol. Es decir, si mi rol era asistente virtual ejecutiva, solo tenía que agendar las reuniones de un cliente, por ejemplo, o estar en su calendario, yo nunca me quedaba solo con eso. Yo iba y contactaba a otras personas por el chat, por Slack, por cualquier plataforma que utilizáramos y preguntaba si necesitaban mi ayuda. Decía que tenía tiempo libre y que podía ayudar en lo que necesitaran. A lo que viene mi segundo punto, los buscaba ayudar a todos, aunque la mayoría de las veces recibía un no por respuesta porque no confiaban en mí o quién es ella, que entró nueva y por qué me quiere ayudar. Poco fui encontrando los momentos, tuve esa confianza con las personas que les decía, si tú en algún momento estás full de trabajo y necesitas mi ayuda, por favor escríbeme. Y me pasó muchas veces que las personas empezaron a confiar en mí y me empezaron a escribir y de esa manera construí un network que hoy en día yo sé que llamo a clientes anteriores a los que les he renunciado o que me han despedido porque el proyecto ha terminado. Todos han sido muy buenos términos y estoy segura de que me van a recomendar para cualquier otro trabajo. Y de esa manera no dependo de ninguna plataforma, dependo es solo de mi network y este tipo de cosas que empecé a hacer en el principio de mi carrera remota. Luego siempre veía oportunidades de mejora, pero no me quedaba solo en creo que podemos mejorar esto. Simplemente entraba a las páginas web de la empresa o escuchaba qué proyectos estaban trabajando y trataba de ir más allá. Y te pongo un ejemplo súper claro. Veía que estaban trabajando en mejorar la página web de la empresa. Entonces yo iba a la página web de la empresa y con muchísima atención al detalle trataba de encontrar algún error, alguna oportunidad de mejora y luego iba con la persona que supervisaba esto o si no sabía quién era, escribía y decía: hola, ¿con quién puedo hablar? Porque tengo una oportunidad de mejora en la página web sobre un posible error que vi o cualquier cosa que haya visto. Y me decían, escríbele a tal persona. Iba con esa persona, le escribía y le decía, dentro de la página web vi esto, es un error ortográfico, creo que en vez de eso podemos poner esto. ¿Quieres que te ayude en algún proceso, que contacte a alguien o que mande algún correo para que esto se solucione? Entonces, a ojos de las personas, yo quedaba como, wow, Ori está pendiente de muchas cosas que van más allá de su cargo. Y sí, Ori, necesitamos que nos ayudes porque estamos en un momento de lanzamiento, de colapso, etc. Y de esa manera yo como que me iba metiendo en el trabajo y me iba haciendo indispensable. Aunque ninguna persona es indispensable, al final del día siempre sabían que yo estaba allí para ayudar y que podían confiar en mí. Esto viene atado a mi siguiente punto, que es que me inventaba tareas. Cuando yo sentía que las tareas estaban un poco aburridas, yo prácticamente hacía mi propio rol. Yo quiero hacer esto, ¿qué les parece si yo hago esto? Muchas veces me decían, no es necesario, no lo hagas, ¿y qué hacía yo? Lo hacía igual, porque prefiero pedir perdón a pedir permiso, e iba directamente y lo hacía, y si me decían que había perdido tiempo o algo, yo de una vez decía, tranquilo, lo hice fuera de mi horario, no fue como que me pagaste por estas horas, simplemente yo vi este punto y creo que tenemos que mejorar esto. Y siempre, siempre, siempre era muy bien recibido y era una persona que destacaba frente a otras personas que preferían quedarse calladas para no tener más trabajo. Es decir, al principio tienes que tener esta mentalidad. No siempre tienes que mantenerla en el tiempo, pero cuando quieres entrar al mundo remoto y quieres como que las personas te vean, esta actitud es súper buena. Y te pongo otro ejemplo que me encanta siempre decir en mi trabajo más reciente. Cuando tenía 3 meses de haber entrado, logramos cerrar un contrato de $50,000 extra con el cliente. Y tuvimos una reunión de toda la empresa, eran más de 150 personas conectadas en la empresa, donde vi la oportunidad de tener esta actitud pavo real. Y uno de los dueños de la empresa o la persona que estaba presentando habló de cómo teníamos que encontrar oportunidades para hacer escalas de los servicios, para mejorar, etc. Y yo escribí por el chat. Lo que acabamos de hacer, que logré cerrar $50,000 con un cliente, cuenta como uno de estos KPIs o cuenta como este logro. A lo que hice que toda la empresa viera mi logro, poner en ojos del owner lo que yo había hecho en la empresa. Y no es por buscar validación, es para que se vea
mi trabajo, porque estoy detrás de una pantalla, estoy lejos de casi todo el mundo, ellos estaban en otro país y yo necesitaba darle visibilidad a las cosas que yo había hecho. Lo que resultó en unas felicitaciones para Oriana en frente de 150 personas y recibir felicitaciones. Gente me escribió por Slack diciéndome, wow, lograste esto, qué increíble, eres muy buena, te felicito. Y eso te ayuda también a ti a motivarte en el día a día, a sentir que puedes dar más y que también ser considerado para futuras oportunidades. Entonces, ese tipo de actitud no siempre es tipo, dame más trabajo, que quiero trabajar más sin que me pagues, nada que ver, es simplemente darle visibilidad a todos tus logros. Y por último, esto ya lo vengo comentando, es trabajar con otros departamentos, es trabajar esa parte cross-funcional de ir a hablar con el dueño de otro departamento, ir a hablar con el jefe de marketing. Cuando yo entré a esta empresa más reciente, me reuní con las personas de marketing, les dije, creo que hay una oportunidad de mejora, hay un curso que compré que se los puedo dar 100% gratis si les parece, y hasta el sol de hoy, que ya no trabajo con ciertas personas, me lo agradecen y son contactos que uno hace para el futuro. Y por esto es que no dependo de plataformas, sino de todo lo que yo he forjado con el tiempo trabajando remoto con diferentes personas, porque el día de mañana yo sé que si necesito un trabajo o necesito una fuente extra de ingreso, yo puedo ir con estas personas y pedir alguna recomendación o si están pendientes de algún cargo, y más que cualquier amigo, estas personas ya trabajaron contigo, ya te conocen y te pueden ayudar. Para hacer un resumen de todo esto que vengo hablando, ¿qué fueron las cosas que logré? Número uno, nunca depender de un solo cliente, no estar con esa mentalidad de que si me despiden, ¿qué voy a hacer luego? Porque ya sentía que tenía el sistema para seguir creciendo, e incluso cuando me despedían, yo lo que hacía era aumentaba mis tarifas y buscaba otro, y siempre también se dio. Luego, tener muchísima visibilidad y tener recomendaciones de personas que hayan trabajado conmigo, y a la hora de la verdad yo sé que puedo contar con ellos y que también tengo bajo mi manga reviews, testimonios de personas que trabajaron conmigo, incluso personas que lideré, que amaron trabajar en el proceso conmigo, y eso siempre me va a ayudar en el futuro consiguiendo nuevos trabajos. Y por último, salir de una agencia o depender de una agencia y lograr que los clientes llegaran solos a mí, porque dejé que mi trabajo y mi día a día hablara por mí. Y si llegaste hasta acá, te quiero agradecer por tu tiempo, así que gracias por estar acá. Te invito a que te suscribas si te gustó este video, y pues nos vemos en una futura edición de Ori Remoter, enseñándote a vivir del internet. Gracias. Primer video de YouTube. ¿Tú quieres salir en el primer video de YouTube de tu mamá? ¡Ah! ¡Ay!